Buenos días, mis hijos, buenos días, mis hermanos, buenos días, mis amigos. El, el mensaje del día de hoy eh, lo hemos titulado La recompensa de los creyentes que viven en obediencia a Dios. Vean, mis hijos, nuestro Dios recompensa a sus hijos que viven en obediencia a Él. Vuelvo a repetir, lo importante que nos quede grabado en nuestra mente y en nuestro espíritu, Dios recompensa a los creyentes que viven en obediencia a Él. Y para sustentar esto vamos a revisar la vida de los siervos de Dios como Noé, Abraham, Moisés y Pablo. Las escrituras nos enseñan que ellos fueron obedientes a la voz de Dios, obedeciendo el mandato que Dios le dio. Y todos ellos obtuvieron su recompensa aquí en la tierra, y vamos a ver qué tipo de recompensa. Y ahora todos ellos gozan de la recompensa de estar en los cielos con el Señor Jesucristo. Así que vamos a recordar la vida de estos siervos de Dios, Noé, Abraham, Moisés y Pablo. Vamos a comenzar con Noé. Noé, según las escrituras, era un varón justo, perfecto en sus generaciones. Este hombre obedeció el mandato de Dios de construir un arca, porque el Señor había decidido, a causa de la maldad de los hombres, mandar un diluvio para destruir a todo ser viviente. En Génesis leemos: y vio Jehová la maldad de los hombres, que era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo el mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho al hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Y dijo pues Dios a Noé: he decidido poner el fin a todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos. He aquí yo los destruiré con la tierra. Hazte un arca de madera, he aquí que traigo un diluvio de aguas sobre la tierra para destruir toda la carne en que haya espíritu de vida debajo del cielo. Todo lo que hay en la tierra morirá. Mas estableceré mi pacto contigo, y entrarás en el arca tú, tus hijos, tu mujer y las mujeres de tus hijos contigo. Y de todo lo que vive, de toda carne, 2 de cada especie meterás en el arca, para que tengan vida contigo, macho y hembra serán. Y lo hizo así Noé. Hizo conforme a todo lo que Dios le mandó. Y hubo lluvia sobre la tierra 40 días y 40 noches. Subieron las aguas y crecieron en gran manera sobre la tierra. Y flotaba el arca sobre la superficie de las aguas. Y murió toda carne que se mueve sobre la tierra. Y quedó solamente Noé y los que estaban con él. Esto dice la escritura en Génesis. Mis hijos, las escrituras no especifican cuánto tiempo se tardó Noé en construir el arca. Sin embargo, algunos teólogos estiman que fue poco menos de 100 años, tiempo en la cual estuvo Noé predicando con su ejemplo y con su palabra acerca del diluvio. En Génesis se menciona por primera vez a Noé cuando era de 500 años. Y, y también la palabra dice que Noé entró de 600 años al arca.
Así dice la palabra, y siendo Noé de 500 años, engendró a Sem, a Cam y a Jafet. Era Noé de 600 años cuando el diluvio de las aguas vino sobre la tierra. Interesante la vida de Noé. El Señor Jesucristo declara que su venida será como los días de Noé, cuando los hombres estaban comiendo, bebiendo y casándose, hasta el día en que Noé entró en el arca. En el Evangelio de San Mateo se lee: mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento hasta el día en que Noé entró en el arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Esto expresa el Señor Jesús. Así será también la venida del Hijo del Hombre, termina diciendo Jesús. Por su parte, el autor de Hebreos dice: por la fe, Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de las cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca para que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. El apóstol Pedro escribe al respecto que Dios no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. Es impresionante, mis hijos, mis hermanos, mis amigos, que a pesar de la predicación de Noé, su ejemplo, construyendo el arca por varios decenas de años, y su palabra, solamente se salvaron del diluvio universal 8 personas, de una población estimada, según los expertos, de 500 millones que vivían en ese entonces. Noé le creyó a Dios obedeciendo su mandato de construir el arca. Y como recompensa, Noé salvó de morir a su familia, su mujer, sus 3 hijos y sus respectivas mujeres, y le dio a la humanidad posterior a él, una nueva oportunidad de sobrevivencia en esta tierra. Este es el ejemplo de Noé. El patriarca Moisés, hablemos ahora del patriarca Abraham, hablemos ahora del patriarca Abraham. El patriarca Abraham obedeció el mandato de Dios de salir de su tierra y de su parentela y de la casa de su padre sin saber a dónde iba. En Génesis se lee: pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y será de bendición. Y se fue Abraham como Jehová le dijo, y Lot se fue con él. Y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Harán. Tomó pues Abraham a Sara y su mujer y a Lot, hijo de su hermano, y todos sus bienes que había ganado, y las personas que había adquirido en Harán, y salieron para ir a la tierra de Canaán. Y a tierra de Canaán llegaron. El autor de Hebreos escribe con respecto a Abraham: por la fe, Abraham, siendo llamado, obedeció para salir del lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Respecto, el apóstol Pablo escribe: Abraham le creyó a Dios y le fue contado por justicia. Sabed por tanto que los que son de fe son hijos de Abraham.
De modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois, herederos según la promesa. Esto escribe el apóstol Pablo, que somos linaje de Abraham. Abraham, por su obediencia, mis hijos vean esto, Abraham, por su obediencia, fue amigo de Dios. Y como amigo, Dios no tenía secretos para él. Dios le contó lo que iba a destruir Sodoma y Gomorra. En Génesis se lee, y Jehová dijo, encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer, habiendo ser Abraham una nación grande y fuerte, y habiendo de ser bendito él en todas las naciones de la tierra. Además, Dios le dice a su amigo Abraham, bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijere, maldeciré, y serán benditas en ti todas las naciones de la tierra. Ahora Abraham está en el paraíso, como lo atestigua el Señor Jesús en la enseñanza del rico y Lázaro. En Lucas se lee, aconteció que murió el mendigo y fue llevado a los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos, estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo, Padre Abraham, ten misericordia de mí, y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Las escrituras, mis hijos, enseñan que Abraham era riquísimo en ganado, en plata y oro. Sin embargo, Abraham vivió como un peregrino y extranjero en esta tierra, esperando una patria mejor, una ciudad cuyo arquitecto y constructor es Dios. La total obediencia de Abraham tuvo su recompensa. Él está ahora en el paraíso. Hablemos ahora del patriarca Moisés. Al patriarca Moisés el ángel se le aparece en el monte de Horeb, en una llama de fuego, en medio de una zarza que ardía, y le da el mandato. Dios le da el mandato, este ángel de Jehová, le da el mandato de liberar a los israelitas de la esclavitud a la que estaban sometidos por el pueblo de Egipto. En el libro de Éxodo se relata que Dios le dice a Moisés, el clamor pues de los hijos de Israel ha venido delante de mí, y también he visto la opresión con que los egipcios los oprimen, pues he conocido sus angustias, y he descendido para liberarlos de la mano de los egipcios, y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel. Por tanto te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Sigue diciendo la escritura, después Moisés y Aarón entraron a la presencia de Faraón y le dijeron, Jehová el Dios de Israel dice así, deja ir a mi pueblo a celebrarme fiesta en el desierto. Y Faraón respondió, ¿quién es Jehová para que yo oiga su voz y deje ir a Israel? Yo no conozco a Jehová, ni tampoco dejaré ir a Israel. Las escrituras, mis hijos, enseñan que finalmente Faraón dejó ir al pueblo israelita cuando Dios envió una última plaga, la cual mató a todos los primogénitos del pueblo de Egipto. Moisés guió por 40 años al pueblo israelita en el desierto, pero él entró a la tierra prometida. Moisés les habla a los israelitas diciendo, yo
yo os he traído 40 años en el desierto. Este día soy de edad de 120 años. No puedo más salir, entrar. Además de esto, Jehová me ha dicho, no pasarás el Jordán. Josué será el que pasará delante de ti, como Jehová ha dicho. Las escrituras enseñan que Jehová le dijo a Moisés, he aquí se ha acercado el día de tu muerte. Sube al monte Nebo y mira la tierra de Canaán, que doy por heredad a los hijos de Israel, y muere en el monte al cual subes, y sé unido a tu pueblo. Por cuánto pecasteis contra mí en las aguas de Meriba de Cades, en el desierto de Sin, porque no me santificasteis en medio de los hijos de Israel. Verás pues por tanto delante de ti la tierra, mas no entrarás allá, a la tierra que doy a los hijos de Israel. Esta es la tierra que juré a Abraham, a Isaac y a Jacob, diciendo, a tu descendencia la daré. Te he permitido verla con tus ojos, mas no pasarás allá. En el libro de Deuteronomio, mis hijos, se lee algo que me conmueve. Y murió ahí Moisés, siervo de Jehová, en la tierra de Moab, conforme al dicho de Jehová, y lo enterró en el valle, en la tierra de Moab. Y ninguno conoce el lugar de su sepultura hasta hoy. Es Moisés de edad de 120 años cuando murió. Sus ojos nunca se oscurecieron, ni perdió su vigor. Y lloraron los hijos de Israel a Moisés por 30 días. Y nunca más se levantó profeta en Israel como Moisés, a quien haya conocido Jehová cara a cara. Nadie como él en todas las señales y prodigios que Jehová le envió a hacer en tierra de Egipto, a Faraón y a todos sus siervos y a toda su tierra. Y en el gran poder y en los hechos grandiosos y terribles que Moisés hizo a la vista de todo Israel. Mis hijos, las escrituras revelan que Dios defendía a Moisés, porque Moisés era el hombre más manso de toda la tierra. Al respecto se relata, las escrituras relatan que María y Aarón hablaron contra Moisés a causa de la mujer cusita, una mujer etíope, que había tomado. Porque él había tomado mujer cusita, se había casado con la mujer cusita. Y dijeron, solamente por Moisés ha hablado Jehová, ¿no ha hablado también por nosotros? Y lo oyó Jehová. Y aquel varón Moisés era muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. Y Jehová les dijo, oíd mis palabras, cuando haya entre vosotros profeta de Jehová, le apareceré en visión, en sueños, hablaré con él. No así con mi siervo Moisés, que es fiel en toda mi casa. Cara a cara hablaré con él, y claramente, y no por figuras, y verá la apariencia de Jehová. ¿Por qué pues no tuviste temor de hablar contra mi siervo Moisés? Entonces la ira de Jehová se encendió contra ellos y se fue. Dios defendía a su siervo que era el más manso de toda la tierra. El autor de Hebreos también habla de Moisés. Por la fe Moisés, hecho grande, rehusó llamarse el hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratados con el pueblo de Dios, que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo, que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Por la fe dejó Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Moisés obedeció el mandato de Dios de guiar al pueblo israelita a la tierra prometida. Y en su recorrido de 40 años en el desierto,
Moisés se sostuvo viendo como al invisible, viendo al invisible. Moisés despreció los deleites temporales del pecado, teniendo puesta su mirada en el galardón. Ahora Moisés está en el cielo. Ahora Moisés está en el cielo. Las escrituras revelan que en el evento de la transfiguración del Señor Jesús, apareció Moisés hablando con él. En el Evangelio de Mateo se lee: Jesús tomó a Pedro y a Jacob y a Juan su hermano y los llevó aparte a un monte alto y se transfiguró delante de ellos y resplandeció su rostro como el sol y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. He aquí les aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Mis hijos, ahora Moisés está en el cielo. Esta fue su recompensa a su obediencia al mandato de Dios de guiar al pueblo israelita hacia la tierra prometida. Aparece hablando con el Señor Jesús en el evento de la transfiguración. Ese es Moisés. Finalmente está Pablo. Al apóstol Pablo, el Señor Jesucristo se le aparece en el camino de Damasco y le da el mandato de predicar el Evangelio a su propio pueblo y a los gentiles. Esto nos lo atestigua el propio Pablo, nos da testimonio diciendo: iba yo a Damasco cuando a mediodía, oh rey Agripa, yendo por el camino, vi una luz del cielo que sobrepasaba el resplandor del sol, la cual rodeó a mí y a los que iban conmigo, y habiendo caído todos nosotros en tierra, y una voz que me hablaba y decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Yo entonces dije: ¿quién eres, Señor? Y el Señor dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues, pero levántate y ponte sobre tus pies para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas que me apareceré a ti, librándote de tu pueblo y de los gentiles, a quienes ahora te envío, para que abran sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de los pecados y herencia entre los santificados. Por lo cual, oh rey Agripa, dice Pablo, no fui rebelde a la visión celestial, sino que anuncié primeramente a los que están en Damasco y en Jerusalén y por toda la tierra de Judea, y a los gentiles que se arrepintiesen y se convirtiesen a Dios, haciendo obras dignas de arrepentimiento. Por causa de esto, los judíos, prendiéndome en el templo, intentaron matarme. El apóstol Pablo, por anunciar el Evangelio en obediencia al mandato del Señor Jesucristo, sufrió persecuciones, cárcel, azotes y experimentó hambre, sed, frío y desnudez. Él mismo da testimonio de esto. Él escribe: en trabajos más abundante, en azotes sin número, en cárceles más, en peligro de muerte muchas veces. De los judíos, 5 veces he recibido 40 azotes, menos uno. 3 veces he sido azotado con varas, 1 vez apedreado, 3 veces he padecido un naufragio, 1 noche y 1 día he estado como náufrago en alta mar, en caminos muchas veces, en peligro de ríos, peligro de ladrones, peligro de los de mi nación, peligro de los gentiles, peligros de la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, y en muchos ayunos, en frío y desnudez. Esto sufrió Pablo por predicar el Evangelio.
como recompensa. Aquí en la tierra, a su obediencia al mandato de predicar el evangelio a costa de su propia vida, Pablo tuvo una recompensa. Fue llevado al tercer cielo, donde oyó palabras inefables que no les dado al hombre expresar. El mismo Pablo da testimonio diciendo: conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, sin el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, fue arrebatado hasta el tercer cielo. Y conozco a tal hombre, sin el cuerpo o fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables que no les dado al hombre expresar. Además, el Señor Jesús siempre estaba al lado de Pablo, particularmente en los momentos de angustia y tribulación que experimentaba Pablo. El mismo Pablo atestigua diciendo: en mi primera defensa ninguno estuvo a mi lado, sino que todos me desampararon, no les sea tomado en cuenta. Pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas para que por mí fuese cumplido la predicación y que todos los gentiles oyesen. Así fui librado de la boca del león. Ahora Pablo, por su obediencia al mandato del Señor Jesucristo de predicar el evangelio, está en el cielo. Él estaba persuadido que el Señor Jesucristo lo preservaría para su reino celestial. Y estaba convencido que en el cielo recibiría la corona de justicia que Dios tiene preparada para sus hijos. El apóstol Pablo le escribe a Timoteo diciendo: el Señor me librará de toda obra mala y me preservará para su reino celestial, porque yo ya estoy para ser sacrificado, y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Esto me enternece, lo último. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Y este es el mensaje final y mi oración. Noé, Abraham, Moisés y Pablo fueron obedientes al mandato dado por Dios. Noé construyó el arca por casi 100 años. Abraham salió de su tierra sin saber a dónde iba. Moisés guió al pueblo israelita a la tierra prometida por 40 años. Y Pablo predicó el evangelio a su pueblo y a los gentiles por varios años. Dios estuvo con ellos en esta vida terrenal. Dice la Escritura que Noé caminaba con Dios. Abraham era amigo de Dios y Dios no le ocultaba sus secretos. Moisés, por su mansedumbre, era defendido por Dios. Y con Pablo, Dios estaba a su lado en sus momentos de angustia y aflicción. Esto era aquí en la vida terrenal. Pero ahora, Noé, Abraham, Moisés y Pablo están en el cielo como recompensa por creerle y obedecerle a Dios. Y esta es la pregunta que tenemos que hacernos, mis hermanos. ¿Estamos nosotros cumpliendo la voluntad del Señor aquí en la tierra? ¿Estamos siendo obedientes a su mandato? ¿Conocemos cuál es el mandato del Señor? Yo quiero orar para que sepamos cuál es la voluntad del Señor. Muchos no lo sabemos.
no entendemos cuál es la voluntad del Señor. Pero el Espíritu Santo, le voy a pedir al Espíritu Santo para que nos lo enseñe, para saber cuál es su mandato y para poder obedecerle y que nos ayude el Espíritu Santo a obedecer el mandato que tiene para cada uno de nosotros aquí en la tierra. Quizá no vamos, obviamente no vamos a hacer como no nos va a pedir Dios construir un arca por 100 años. Tampoco nos va a decir que salgamos de esta tierra. Tampoco nos va a decir que liberemos al pueblo de Israel y por 40 años lo llevamos por el desierto. Pero probablemente y la palabra lo dice, que prediquemos su evangelio, como lo dijo a Pablo. ¿Estamos cumpliendo el mandato de predicar su evangelio? Oh Señor, yo te pido que nos enseñes cuál es tu voluntad y que nos enseñes cuál es el mandato. Aunque está claro en tus escrituras que tenemos que predicar el evangelio a toda criatura. Está claro tu mandato de ser sal y luz de la tierra. Ayúdanos, Señor, a cumplir tu voluntad, a obedecer tu mandato. Gracias, Señor Jesús. Amén y amén. Este es el mensaje, mis hermanos. Este es el mensaje. Que hay recompensa aquí en la tierra y en el cielo cuando los creyentes somos obedientes a la voluntad de Dios. Y si Dios lo permite, el otro domingo vamos a seguir en esa línea de la obediencia, de ser obedientes a la palabra del Señor. Y vamos a hablar sobre las consecuencias funestas que trae la desobediencia a la voluntad y al mandato de Dios. Así que Dios los guarde, Dios los proteja, a mis hijos, a mis hermanos y a mis amigos. Y si Dios lo permite, estaremos con ustedes el otro domingo por esta misma vía. Amén, mis hermanos. Amén.